Bueno, tal cual lo anunciábamos, hemos tenido otro programa movido, otro programa con grandes repercusiones. Y bueno, parece ser que estamos asignados por esto. Ahí Ivonne me ha pasado una serie de preguntas, algunas que están vinculadas con la clase, otras que no. Las voy a contestar a todas en la medida de lo posible. Y bueno, en esta introducción quiero agradecerles justamente el interés y el deseo de ir conociendo, de ir sabiendo más entre todos. Vamos aportando elementos y de esa manera ser más consciente de nuestro presente y de nuestro probable destino. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta de nuestra querida Romina Espósito, que nos interroga sobre nuestra opinión sobre la revelación que hizo el Pentágono a partir del año 2004 sobre lo que ellos denominan UFOs y nosotros llamamos ovnis, el fenómeno ovni. Al respecto, y antes de dar mi opinión sobre el tema, quiero recordar que hay autores, hay expertos que sostienen que esta revelación, que esta información en realidad trata de enmascarar experimentos que se realizan en el Área 51, en la zona de Nevada, que justamente el Pentágono difunde estas informaciones para tapar, enmascarar, disimular que lo que se ve en esos cielos no son naves extraterrestres, sino que son naves experimentales norteamericanas. Dicho esto, como introducción, ¿cuál es mi opinión? Bueno, desde un punto de vista filosófico, no se puede negar la existencia de otros seres. Y si uno analiza la inmensa vastedad, incluso inimaginable, incomprensible para una mente humana del universo, no puedo descartar, o no se puede descartar a priori la existencia de otras civilizaciones, de otros seres inteligentes, desde ya. Ahora, dicho esto, si yo me siento una tarde, una mañana, y empiezo a hacer zapping en History Channel, Discovery Channel, un montón de canales que son promovidos desde Washington y desde Hollywood, me voy a encontrar con, no sé, una innumerable cantidad de programas que me hablan de los seres ancestrales, los seres de luz, los hermanos mayores, las civilizaciones alienígenas, y ahí, en ese punto, comienza mi desconfianza. A ver, ¿por qué yo debo sostener que las pirámides o tantos otros monumentos que fueron construidos en la antigüedad fueron realizados por civilizaciones extraterrestres? Cuanto que yo creo que esos pueblos que existieron hace miles de años tenían la capacidad técnica y humana de construir esos edificios, esos monumentos, esas maravillas. Tal vez se parte de un prejuicio que creer que la única civilización avanzada es la actual, es la nuestra, cuanto no es así. Sabemos, yo he visitado muchos monumentos en Egipto, en Grecia, en el Líbano, en Siria, y los veo perfectamente que pueden haber sido realizados por seres humanos. No necesariamente tengo que apelar a la llegada a nuestro mundo de seres extraterrestres. Pero a los efectos de una conclusión, sí creo que puede haber seres extraterrestres. Si estos se comunican o lo van a hacer con nosotros que estamos acá en el tercer planeta del sistema solar, no lo sé. No lo descarto, pero tampoco lo veo como algo que sea absolutamente cierto. Bueno, vamos a una pregunta de Darío Walter Escabuso relacionado con la integración regional. Obviamente que hay dificultades, no cabe duda. Concretamente con el caso de Brasil, somos economías competitivas. De hecho, producimos básicamente las mismas cosas, exportamos lo mismo e importamos lo mismo. Este es un inconveniente que tiene que ser salvado, obviamente, por una agenda superior. No tenemos que competir con Brasil en la producción de soja ni en la producción de automóviles. Debemos cada uno hacer lo que más le conviene, pero sí hay otras áreas de complementariedad, de cooperación, que sería muy fructífero hacerlo. Por ejemplo, en el tema de la defensa y el tema de la seguridad. Somos países vecinos con problemas de seguridad y defensa comunes. Podríamos trabajar muy bien en ese sentido. Y es más, lo hemos hecho en el pasado. Yo recuerdo el caso de Haití, se trabajó muy bien, una integración total y en forma muy fructífera. Otro caso
que si bien hay una tibia cooperación en este momento, que es la energía nuclear, yo creo que ambos países, la Argentina y Brasil, podrían conjuntamente y en forma combinada construir un submarino nuclear. Antes que estarle pidiendo a los rusos, a los franceses, ambos países podrían ponerse de acuerdo y construir un submarino nuclear. Y así debe haber muchísimos proyectos. Se me ocurre otro también, el caso de Río Colorado, que produce básicamente fertilizantes, que se encuentra en la provincia de Mendoza, que había una empresa brasileña que estaba interesada, después, bueno, por una serie de problemas de corrupción la empresa se retiró, pero yo creo que, dada la actual circunstancia de la crisis de los fertilizantes que se plantea con la guerra entre Ucrania y Rusia, ese proyecto hay que retomarlo. Y debe haber muchos más proyectos. Se me ocurren estos dos como los más importantes. Pero comparto, somos economías competitivas, lo que no significa que no nos podamos en alguna medida complementar y ayudar mutuamente. Bueno, vamos a una pregunta ahora referida a Chile, que la hace Marco de Luca. Nos interroga sobre la decisión del presidente Boris de volver a movilizar a las Fuerzas Armadas a la región de la Araucanía, cuestión que había estado vigente en el último tramo del presidente anterior, de Sebastián Piñera, y que este nuevo presidente, en una muestra de buena voluntad hacia esos pueblos, había levantado esa medida. A los pocos días de asumir, él envió a su ministra de Defensa y otros miembros de su gabinete a dialogar con esta gente, pero fueron básicamente recibidos a los tiros. Por otro lado, las declaraciones de estos grupos es que no van a aceptar ningún tipo de mediación o negociación con el gobierno y que están dispuestos a ir a la guerra. Bueno, ante ese hecho, la decisión del presidente Boris es absolutamente lógica. Obviamente, ellos se enfrentan un largo, viejo problema, si vamos a la historia de Chile, ya en la época de los conquistadores españoles les costó muchísimo, creo que nunca lo lograron, tener una relación pacífica y tranquila con los araucanos, hoy denominados mapuches. Después el Chile independiente también tuvo serios problemas. Lo que sí yo quiero decir como argentino, que nosotros no tenemos el mismo problema. En principio porque gracias a Dios tenemos una geografía muy abundante, muy extensa, y no la limitada geografía chilena. Y por otro lado, nuestra historia ha sido diferente. A través de varias conquistas del desierto, la más famosa, la de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, la de Juan Manuel de Rosas y la más conocida de todas, de Julio Argentino Roca, la Argentina logró solucionar ese problema. No como se cree o se dice, mediante el exterminio de los indios. Eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue una progresiva asimilación de esas poblaciones a la civilización, mediante la entrega de tierras, y por citar un caso emblemático, el presidente Roca, a muchos de ellos hasta les dio grados militares. El caso más famoso, más conocido, el de Namuncurá, que fue hecho coronel, y su hijo, Seferino, es el primer devoto argentino que ha sido reconocido por la Santa Sede. Es decir, esto muestra muy claramente que la intención de esas campañas no era simplemente aniquilar o evitar los malones, era incorporar a esos territorios a la soberanía nacional, a la soberanía del Estado, y que en contrapartida a los indios que aceptaban estas condiciones se les entregaba tierra, se les entregaban jerarquías, se les entregaban sueldos, y el tema se solucionó. Por eso, nosotros, por un lado, tenemos que ser solidarios, apoyar al Estado chileno, que tiene un problema, y por otro, evitar que ese problema se contagie, que pase nuestra frontera, para lo cual la Argentina tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es asimilando a estas poblaciones, reconociéndole sus derechos, dándole lo que se merecen, tampoco, por supuesto, cayendo en una manga ancha, en una dispensa total, porque esto no sería lo correcto, pero no es con la guerra que nosotros vamos a consolidar lo que ya se ganó. Nosotros estamos en un periodo de paz y tenemos que
que hacer esa distinción. Reitero, apoyar al Estado chileno en cuanto medidas de seguridad nos puedan exigir, nos puedan pedir. Tenemos una prolongada frontera, pero por otro lado nosotros consolidar lo que se hizo en la última conquista del desierto, que es incorporar a estas poblaciones a la vida normal de la República. Vamos a otra pregunta de Darío Walter Escabuso, que está relacionado con este reactor de baja potencia, el CAREN 25, que es un reactor que está siendo desarrollado a los efectos de abastecer a pequeñas ciudades o algún otro tipo de emprendimiento. Sí, obviamente, hay que seguir adelante con esto. No es una mala idea, todo lo contrario, hay que terminar el proyecto y puede ser de gran utilidad para lo que acabo de mencionar, el uso en pequeñas ciudades, en lugares aislados. Ahora, lo que debo aclarar, que a veces surge la confusión, el CAREN 25 no puede ser instalado en un submarino. Por dos motivos. Primero, por su tamaño, no entra en las acotadas dimensiones que tiene un submarino. Y en segundo lugar, el CAREN no se puede inclinar por el hecho de que es un reactor que está regulado por elementos que necesitan cierta estabilidad. Sí, lo vamos a tratar de traer al programa, el ingeniero Converti, que es ingeniero nuclear, tiene un diseño de un submarino nuclear en base a otro tipo de reactor, que es más pequeño que el CAREN y que tiene la posibilidad de sufrir, digamos, las maniobras, las alternativas, las subidas y bajadas de un submarino. Pero sí, comparto con Darío, tenemos que seguir desarrollando esta excelencia, este nicho de excelencia, que es la energía nuclear. Bueno, otra pregunta de Darío, complicada. Él se plantea si Chile no es, al estilo de Portugal, un enclave anglófilo en la América del Sur. A ver, es difícil la respuesta. Solamente la pueden responder con certeza los chilenos. Yo lo que puedo decir, desde mi punto de vista como cuyano, que vive cerca de Chile, que los conozco, que los he visitado y que nos visitan, es la respuesta histórica que dimos en la clase. El general San Martín, cuando forma su ejército libertador en Mendoza, lo hace con un gran apoyo, especialmente de los emigrados chilenos. Después, cuando pasa la cordillera, le da la independencia a Chile y tiene que iniciar su campaña libertadora, él es abandonado por Buenos Aires y la masa de los dineros, con los cuales se compra la flota, se pagan los sueldos del ejército, vienen de Chile. ¿Y eso por qué se logró? Se logró porque hubo, como lo mencioné también en la clase, una amistad muy sólida entre el general San Martín y el general Bernardo Higgins. De hecho, mi regimiento, eso me olvidé decirlo en la clase, el regimiento de Infantería Mecanizado 8, radicado en Comodoro Rivadavia, lleva el nombre de Bernardo Higgins. Porque nosotros, los militares argentinos, creemos firmemente en la amistad con Chile. Ahora, también lo dijimos en la clase, toda moneda tiene dos caras y hay, no muchos o algunos, chilenos que no creen en esta amistad, no creen en las virtudes del general O'Higgins y prefieren a los calenturientos o apasionados, como los quieran denominar, hermanos Carrera. Bueno, para mí hay un error histórico, porque no se puede negar bajo ningún concepto que San Martín y O'Higgins tuvieron éxito. Si su empresa, que era dar la libertad a Chile, se conquistó y se consolidó, y es un fruto que llega hasta el día de hoy. Por el otro lado, como lo comentamos también en la clase, los hermanos Carrera, sin entrar en desvalorizarlos moralmente, cometieron una gran cantidad de errores políticos, estratégicos, que los llevaron a morir fusilados. A ver, no con esto quiero reivindicar nada que no corresponda, pero yo no puedo negar la realidad. Y la realidad, nos guste o no nos guste, es que Chile y la Argentina, cuando trabajaron unidas, trabajaron mancomunadas, tuvieron beneficios comunes. Obviamente, y acá voy un poco a lo que dice Darío, está en la intención de Gran Bretaña poner la cuña, separar el famoso divide y reinarás,
Si no lo queremos ver en nuestro continente, veamos lo que hizo en la India, cuando finalmente Gran Bretaña logra poner un pie en la India, que era un subcontinente con historias milenarias, con riquezas de todo tipo, con diversas razas, tribus y religiones, ¿cómo logra conquistarlo con una pequeña tropa? Muy sencillo. Ellos se van a hacer amigos de minorías aguerridas, por ejemplo, como los Sikh, como los cipayos, y alentando la belicosidad de esas pequeñas minorías, van a conquistar y controlar las mayorías. Bueno, eso no hay que permitírselo en nuestro continente, porque nosotros, me refiero a América del Sur, a diferencia de la India, tenemos una historia común, tenemos un lenguaje común, tenemos una religión en común, entonces hay que apelar. Creo que a la larga, los países de la región, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, nos vamos a ir acomodando, porque la verdad se va imponiendo, independientemente de los tejes y manejes de la diplomacia británica. Por lo menos es la esperanza que yo tengo. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión que hace Gustavo Barrientos, que dice, está bien, la Argentina tiene medios, pero no tiene voluntad. ¿De qué sirve? Bueno, obviamente que la voluntad es el más importante de los ingredientes de cualquier receta. También los medios. La voluntad puede aparecer o no, porque la voluntad, ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde reside la voluntad? La voluntad reside en nuestro interior, en nuestros corazones. Pero más que en millones de corazones, necesitamos la voluntad de una persona esclarecida, necesitamos la voluntad de un líder y de una clase dirigente. A veces, a lo largo de la historia, la voluntad de unos pocos han servido para movilizar la voluntad de muchos. Y ya que estamos con el tema del Ejército Libertador, me permito citar el ejemplo de General San Martín. El General San Martín, que era una persona, teniente coronel, viene de España, prácticamente sin nada, se lo designa después de muchos pasos por distintos puestos, gobernador intendente de Cuyo, imagínense lo que sería Cuyo en ese momento, una provincia alejada de Buenos Aires, a más de 1000 kilómetros, pobremente desarrollada, y llega sin nada. Sin embargo, su voluntad lo va a llevar a crear un ejército, prácticamente de la nada, con los emigrados chilenos, después la batalla de Rancagua, los va a instruir, los va a equipar, a veces con rezagos que habían quedado las invasiones inglesas, los va a motivar, lo va a hacer cruzar las cordilleras, una de las alas más altas del mundo, la más alta de América, la cordillera de los Andes, y va a derrotar a lo que quedaba, que no era poco, del Imperio Español en América. Después lo va a subir a una serie de barcos, lo va a trasladar al centro de ese poder que es Lima, y le va a dar la libertad al Perú. Todo esto en 7/8 años. Y él empezó siendo una persona sola. Por supuesto que a lo largo de estos años, él va a conquistar la voluntad, la simpatía de muchos, tanto, digamos, de las provincias unidas del Río de la Plata, de Chile, de Perú, de Ecuador. Bueno, este es un ejemplo. Obviamente, si esa voluntad encuentra medios, es más fácil que se desarrolle. Hay que esperar, hay que tener esperanza nuevamente, que alguna vez los argentinos vamos a tener esa voluntad, o por lo menos vamos a tener un grupo de argentinos que desarrollen esa voluntad. Bueno, vamos a una pregunta interesante de Giuseppe Facio, que nos pide un futuro programa sobre la posible reunificación de la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur. Yo también le agregaría y su posible salida del Reino Unido y la Gran Bretaña. Bueno, este es un problema viejo, es un problema que tiene siglos, es un drama. De hecho, la actual o reciente salida de Gran Bretaña de la Unión Europea lo ha incentivado. Sabemos que el IRA, que es el Ejército Republicano Irlandés, ha vuelto en alguna medida a las andadas, también que el Sinn Féin, que su brazo político acaba de ganar las elecciones. Y bueno, sí, hay que hacer un programa sobre esto, entre otras cosas, porque a mí los irlandeses me caen muy simpáticos, no en vano ellos nos han apoyado en muchos aspectos. Tenemos el almirante Brown, que nació en esa tierra. No son pocos los que medio en serio, medio en broma, dicen que los irlandeses son los argentinos de Europa.
Así que bueno, sí, haremos un programa, tenemos que investigar un poco más, pero esa posibilidad queda abierta. Muchas gracias por la sugerencia, Giuseppe. Bueno, es muy difícil hacer un cierre, porque creo que no se puede hacer de esta sesión, de esta clase, dado que, bueno, lo demuestran las propias preguntas que han enviado ustedes. Son muy complejas, son muy, es decir, abarcan muchos temas o muchos subtemas. Me da para pensar de que este tema va a haber que continuarlo, no ya en la visión que fue el tema central del último, cuál es la opinión de las Fuerzas Armadas chilenas sobre las argentinas, sino un tema que está, digamos, por sobre este, cuál es cómo nosotros, los americanos del sur, cómo podemos integrarnos. En eso, a veces los hispanistas fundamentalistas, como yo lo denomino, los piantavotos de Carlos II, hay un punto que tienen razón y hay que reconocérselo. Gran Bretaña, tal cual lo explicamos en una de las preguntas, ha sido fiel a su gran máxima de divide y reinará. Y en alguna medida lo ha logrado, o en gran medida lo ha logrado, fruto de alentar nuestras divisiones, a veces naturales, a veces exageradas, pero como dije en esa pregunta, y lo voy a reiterar ahora, a diferencia de la India, que era un continente donde había varias religiones, varias razas, varios idiomas, nosotros los sudamericanos tenemos una gran suerte. Tenemos un idioma común, y lo incluyo en ese universo al portugués. Tenemos una religión común, tenemos una historia común. Entonces, no deberíamos tener los problemas que tuvo la India para independizarse, que lo hizo en la década del 40 de la Gran Bretaña. Bueno, nosotros también tenemos que independizarnos, no solo de Gran Bretaña, de todo poder extranjero, tal cual reza la modificación que mandó a hacer Jean San Martín a la declaración de nuestra independencia. Y tenemos que pensar, obviamente es un imposible, una utopía, que seamos una sola nación, con un solo himno, con una sola bandera, pero no, no ese es el objetivo. Tenemos que ser una comunidad de pares, una comunidad entre hermanos, que colaboremos, que nos ayudemos y que definitivamente dejemos de lado todo tipo de injerencia extranjera y todo tipo de problema o de resquemor que tengamos entre nosotros. Esto lo vamos a lograr con el tiempo, con el esfuerzo y obviamente con una mente abierta. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.